que arrancar es que detrás de todo este proceso hay dos temas que son fundamentales y es, uno, reconocer que no es un tema de solo financiación, sino es un instrumento que debe ayudar a mejorar la competitividad del país. En el país hoy, uno de cada dos colombianos ingresa a educación superior. Uno de cada dos colombianos ingresa a educación superior. Cuando miramos los países desarrollados, los países de la OECD, ese nivel de cobertura es 7 de cada 10, cada vez subiendo un poquito más. Es decir, que todavía tenemos una brecha muy grande que alcanzar. Y esa brecha, pues necesitamos toda la creatividad y todos los instrumentos para lograr llegar a ese punto. Por eso es tan importante la presencia aquí de Roberto Sarama, porque ha sido un gran investigador de cómo este modelo, que no es un modelo que nos inventamos acá, sino es, fuimos a ver qué estaba ocurriendo en el mundo. Y fuimos a Australia, donde nos encontramos con un gran aliado del país, que es el profesor Bruce Chapman, a quien le contamos que queríamos explorar la posibilidad de traer este esquema, y fue el primero en decirnos: no solamente les voy a ayudar, sino que les voy a acompañar de principio a fin. Y eso se debe a que personas como Roberto tienen ese lazo de amistad y que creen genuinamente que la educación realmente es un motor de desarrollo para el país. ¿Y por qué es un motor de desarrollo para el país? Porque la evidencia nos lo demuestra todos los días. En los años 60, Singapur, Corea del Sur y Colombia tenían más o menos el mismo Producto Interno Bruto. Lo que se ganaba un colombiano era más o menos lo que se ganaba un joven de Corea del Sur, un joven en Singapur. ¿Y qué decisión estructural y estratégica tomaron estos países? Fue apostar a invertir en educación. La noticia de actualidad. Y los resultados son contundentes. Hoy, año 2017, la brecha que hay entre lo que se gana un joven en Singapur, lo que se gana un joven en Corea del Sur, versus un colombiano, es de 2 a 3 pesos. Entonces, eso per se nos debe llevar a una profunda reflexión, y es qué hacemos para invertir mejor los recursos que entre todos aportamos. Por eso, aquí es un espacio bien especial, porque es un reconocimiento a lo que este gobierno ha hecho en materia de inversión de educación. El presupuesto de educación es por segundo año consecutivo más importante que el presupuesto de la defensa. Es el primer rubro que consume la mayor parte de los recursos del país. Y así como lo señalaba el doctor Chacón, en el sentido de cada vez vincular más recursos y compensarlos y distribuirlos entre la básica y que lleguen a la educación superior, pues es evidente y contundente cómo se pueden canalizar estos recursos de la mejor manera. Cuando estábamos con el tema del crédito, siempre nos encontramos ante un drama, y es la cartera vencida. Norte de Santander, hoy, de cada 100 jóvenes que tienen crédito con el ICETEX, 88 tienen sus pagos oportunos, y tenemos 12 que se nos cuelgan. 12 que pasan por diferentes circunstancias. Unos que no consiguen empleo, otros que estando trabajando lo pierden, otros que entran en procesos más complejos, que es de salud y demás, otros que definitivamente no logran llegar a un buen puesto, o que si llegan a un trabajo no es un trabajo bien remunerado. Entonces, una figura y un instrumento que ha sido tan positivo para el desarrollo del país se convierte, de repente se voltea totalmente la percepción, y entonces es el ICETEX el que está cobrando. ¿Cómo es posible que me llamen? ¿Cómo es posible que...? Y esto es parte de la gestión que tenemos que hacer. Pero siempre nos preocupábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿qué podemos hacer por mejorar el sistema? ¿Qué podemos hacer para mejorar la relación? ¿Qué podemos hacer para que esos principios que son los fundamentales, como es que no importa el lugar de origen, no importa si es rico, si es pobre, no importa si está en la región o si está en el centro, todos tengan
tengan igualdad de acceso a la educación superior. Por eso estamos acá. Porque para nosotros es muy importante no un país que esté centralizado, sino un país que se desarrolla realmente a través de las regiones. Y para desarrollarse a través de las regiones necesitamos instrumentos que permitan que la población más joven, más vulnerable, con menos posibilidad de acceso, tenga la misma oportunidad que cualquier otro joven del país. Por eso este instrumento de la financiación contingente es tan poderoso. Es tan importante porque es un instrumento que es solidario, porque es un instrumento que le va a eliminar una carga a los padres de familia que muchas veces le dicen al hijo: vea, no tome crédito con el ICETEX porque de pronto pierdo la casa. Y aun cuando eso nunca pasaba, porque nosotros nunca hemos hecho un embargo de una casa, sí queda como la sensación que están hipotecando su patrimonio. Y aquí lo que queremos es que el joven se haga responsable de ese gran esfuerzo que hace el Estado, pero adicional a eso, que se haga corresponsable con la siguiente generación. ¿Qué pasa con el modelo de crédito tradicional? Que hay reportes a las centrales de riesgo. Entonces, cuando una persona está reportada, pues definitivamente no puede acceder a otras fuentes de financiación. ¿Qué pasa con este sistema? Que en la medida que el costo de las matrículas viene subiendo, ¿cierto?, pues de alguna manera el valor que salen a pagar de su sueldo puede llegar a ser impagable por la misma estructura del crédito. Pueden ser cuotas de 200, de 300, dependiendo del valor de la matrícula en donde llegue. Y aun cuando se hace un esfuerzo gigantesco de más de 2 billones de pesos en subsidio de tasa para que solamente paguen el valor del crédito en el tiempo, sigue siendo un esfuerzo y un desafío muy fuerte conseguir que realmente la gente pague acorde a lo que son sus verdaderas posibilidades de ingreso. Entonces, por eso este sistema tiene un elemento que lo hace muy importante y que lo hace realmente maravilloso, es que lleva a la reflexión, porque yo quiero reiterar algo que es fundamental en este proceso. La financiación es un pedacito de la cadena de valor. El país tiene que pensar cosas ya como país en términos de competitividad, si estamos formando en las carreras que son, si es la pertinencia realmente la apropiada. El país necesita con las universidades generar unos estándares de calidad y asegurar que la calidad sea uno de los grandes motores de crecimiento académico, porque gracias a la calidad es que se logra tener jóvenes mejor preparados, jóvenes que estén con la capacidad de afrontar los grandes desafíos que hoy el mundo nos está presentando día tras día. Entonces, cuando hablamos de esto, los desafíos son gigantescos. Y algo que es muy importante, también vamos a quitar una carga adicional, que es estar detrás de los jóvenes cobrando, y lo vamos a hacer a través de un sistema, que es el sistema PILA, es decir, cuando la persona se emplee, el empleador lo que va es acceder a una gran base de datos y va a decir: vea, este joven, de acuerdo al ingreso, va a cancelar. Y esto quiero ser muy reiterativo en los mensajes. Para una persona que salga a ganarse un salario mínimo legal, su aporte va a ser de 48.000 pesos aproximadamente. ¿Qué pasa? Si a una persona le va bien, pues va a pagar en menos tiempo. Si no le va tan bien, se va a demorar un poquito más. Si realmente nunca logró llegar a ese punto de cancelación del valor del fondo, pues ahí es como donde como país vamos a tener que repensar y volver a pensar qué son las cosas en las que podemos mejorar, porque este es un proceso que es de mejoramiento permanente, que es un proceso que tenemos que aprender a convivir, a aprenderlo a entender. Y algo que es muy importante, llevar ese esquema de solidaridad a cada rincón del territorio colombiano. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque gracias a lo que hacemos con estas primeras generaciones, es lo que va a permitirle abrir las puertas a las siguientes, como ocurre hoy con el crédito del ICETEX. Les habla un beneficiario del crédito del ICETEX y sé lo importante que es este instrumento, no solamente en lo que es la puerta del acceso a la educación superior, sino lo que significa en términos de transformación de una sociedad. Es que aquí no estamos hablando de darle la oportunidad, sino que adicional a lo anterior,
es que transforme su vida, transforme la vida de su familia y por ende la de su estado, la de aquí, la del barrio, la del departamento y por supuesto la del país. Por eso es tan importante esto, que sean instrumentos que permitan realmente evolucionar a un sistema que sea generoso, que sea compartido, en donde todos hacemos aportes, en donde no solamente aportamos económicamente, sino que aportamos en conocimiento. ¿Quién mejor que las universidades conoce a sus jóvenes? ¿Quién mejor que la región sabe lo que necesita la región para ser competitivo? Por eso ese conocimiento no lo podemos hacer solo desde Bogotá. Lo tenemos que hacer con las regiones, lo tenemos que hacer con los alcaldes, lo tenemos que hacer con los gobernadores. Porque ahí es donde empezamos a crear estos instrumentos de colaboración en donde todos aportan y en donde todos suman. Por eso, la financiación contingente al ingreso está haciendo tránsito en este proceso, que tenemos un apoyo decidido, pero decidido del Congreso de la República, de nuestros senadores, de nuestros representantes, que se la están jugando realmente por el tema educativo del país. Y esto, el mensaje con el que quiero cerrar es que esto no lo hacemos solos. Por eso es tan importante que los estudiantes, que los padres de familia conozcan estas nuevas posibilidades, porque cada vez más les vamos a eliminar las barreras que tradicionalmente han sido un impedimento para que los jóvenes accedan a su educación superior. Hoy que estamos en el postconflicto, cuando miramos los 170 municipios de influencia y empezamos a mirar el desafío tan grande que tiene el país frente a este tema, hay números que son reveladores. 57% de los jóvenes entre 17 y 21 años de estas zonas del país no acceden a educación superior. Entonces, esta es una gran batalla que tenemos que hacer entre todos, porque en la medida que logremos que esos jóvenes, que los jóvenes de todo el país puedan acceder en igualdad de condiciones, con eso vamos a tener un país más justo, más equitativo y que realmente consolide este proceso de paz. Muchas gracias.